Judas tiene un solo capítulo y está antes de Apocalipsis. Tiene 25 versículos y un solo capítulo. Vamos a leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vimos el Señor con sus santas y docenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrero tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo leí completo para que digan: leí la epístola completa. Pero realmente nosotros la vamos a desglosar.
porque yo sé que la leí rápido y muchos se quedaron perdidos, pero la vamos a explicar y con un lenguaje más llano, que es el de la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más comprensible. Hay 3 Judas que nosotros escuchamos en las Escrituras. Está Judas, el que traicionó a Jesús, que era uno de sus discípulos. Nosotros encontramos esto en Lucas 16, en Mateo 27, 4, 7, y yo creo que ese Judas es conocido por todo el mundo, que saben que fue el que traicionó a Jesús. También tenemos al apóstol, habían 2 Judas dentro de los 12, y tenemos el apóstol que el mismo evangelio de Juan dice, pero no el Iscariote, para identificar que habían 2. Aparte, habían unos nombres que eran muy comunes. Y nosotros decimos Judas porque es una tradición, pero realmente el nombre original es Judá o Yehudá en hebreo. Y para poner hacerlo más latino, le pusieron la S al final, pero el nombre no es Judas, es Judá con el acento en la A. Y por último, nosotros tenemos a Judas, que es el autor de esta carta. Y vamos a identificar ahora quién era. Por lo pronto, aquí llevamos que son 3 Judas que nosotros encontramos en las Escrituras. Y no podemos confundirnos con Judá, el del Antiguo Testamento, que es el hijo de Jacob. Ese es otro. Este Judas escribió esta carta, hermano de Jesús. ¿Y dónde nosotros encontramos el apoyo bíblico para esto? Dice en Mateo 13:55 que en una forma despectiva, hablando de Cristo, no es más el hijo del carpintero, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. Y aquí está la lista de los nombres: Santiago, José, Simón y Judas, todas sus hermanas. Jesús tenía 4 hermanos y tenía hermanas también. No se especifica porque lamentablemente en los tiempos de Jesús las mujeres no tenían valor. Y gracias a Cristo que le dio valor a la mujer, porque, por ejemplo, Lucas vemos que tiene un despliegue hablando de mujeres. De los 4 evangelios, en el evangelio de Lucas es donde él más destaca las actividades que las mujeres hicieron junto con Jesús. También encontramos un verso paralelo en Marcos, en el capítulo 6, en donde dice básicamente lo mismo, reafirmando 2 escritores que Jesús tenía 4 hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón. Una característica era que, incluyendo Judas, de estos 4 que hablamos, no le creyeron a Jesús que Jesús era el Mesías. Y la Biblia lo dice en Juan 7:5, que ni siquiera sus hermanos habían creído que Jesús era el Mesías. Ustedes se imaginan la frustración que tenía Jesús sabiendo él quién era y sus propios hermanos no creerle. Mire, señores, nosotros tenemos que poner en nuestro ADN, en nuestro disco duro, el que nosotros tenemos que padecer mucho para ser discípulos de Jesús. Y que nosotros tenemos que cargar la cruz de Jesús todos los días. Servirle a Jesucristo no es una papita. Porque es que Oscar tiene que renunciar a Oscar. Hircania tiene que renunciar a Hircania. Beatriz tiene que dejar de ser Beatriz. E incluso la Biblia dice que cuando nosotros venimos a conversión, se nos cambia el nombre, que tenemos un nombre distinto. Y miren, en el judaísmo, que fue lo que Cristo vivió cuando vino a la tierra, lo que Cristo practicó fue el judaísmo. Y todavía al día de hoy, la religión judía, cuando una persona hace proselitismo, que eso significa cuando tú te conviertes, dejas de ser un gentil para convertirte en un judío, a ti te cambian el nombre. Literal, si tú te llamabas Juana, olvídate Juana, te lo van a quitar. Te van a poner un nombre bíblico. Johanana. Porque Johanán es Juan. Johanana, a lo mejor. Entonces, esto es para que nosotros veamos cómo se alinea
el Antiguo Testamento y parte de las creencias judaizantes a la parte que nosotros vivimos, que es el cristianismo, el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis, encontramos que dice que cuando tú llegues al cielo, a ti se te va a entregar una piedrita blanca con el nombre que Dios te puso. Por lo pronto, cada uno de nosotros tiene, yo no sé, pero cada uno de nosotros tiene una frase particular que uno de nuestros padres nos decían cuando estábamos niños. Dime, Eri, ¿cómo te decían así? Ajá. A veces a uno le da vergüenza decir, porque son unos nombres medio raros. Dime, ¿cómo te decían a ti? Chubi. Oh. ¿Y tú, Chichi, cómo te decían? Chichi. Luis. Chucho. ¿Y tú, Luis? Chichi, Chichi. Ok. Pero la Chichi es de chiquito en la República Dominicana. De bebé, como decirle baby en inglés. Ajá, todavía te lo dicen, ¿verdad? A ti, Harley, ¿cómo te decía Mónica? ¿No se atreve? Cum, cum. Entonces, señores, nosotros inconscientemente vivimos ese, pero ¿sabe quiénes fueron que nos pusieron esos nombres? Esos seudónimos vienen de personas que nos aman. Ahora, hay personas que también nos llamaban despectivamente en las escuelas, que cuando nos hacían bullying, recuerdan, todos nosotros nos hicieron bullying, siempre había uno que era más fuerte que nosotros. Ese que nos hacía bullying nos ponía un nombre. A ti te decían la Llorona. Oye, a Lea le decían la Llorona. Pero la Llorona era como un fantasma mexicano que había. Era un fantasma, yo no sé si ustedes recuerdan, en el Chavo del Ocho, que amenazaban a la chimotrufia y amenazaban al Chavo del Ocho, que si no se portaban bien, la Llorona le iba a salir. Entonces, y a usted, Liliana, que se estaba riendo, ¿cómo le decían? Lile. Lile. Entonces, A mí me decían Yulka la yuca. O yuca batata, la que encuentro. todo el mundo, ajá, ve que ahora están saliendo, ajá, Y los que teníamos nombres muy largos, ¿no? ajá, se lo achicaban. Cambiaron, porque Sí. a mí me dicen en mi casa, Nani. Aquí le llaman, aquí en inglés también le dicen nickname, que era el nombre de casa, el nombre de pila, que cómo te llamaban. El caso aquí es que nosotros estamos viendo de que el nombre de nosotros ya, cuando hemos pasado de muerto a vida, tenemos un nombre diferente. Y como tenemos un nombre diferente, debemos de tener una identidad diferente. No podemos seguir arrastrando las mismas cosas del pasado. Y, por ejemplo, Hircania tiene que matar a Hircania, Harlen tiene que matar a Harlen, Rosnibri tiene que matar a Rosnibri, porque nosotros no podemos esperar que sea otro que nos mate. Nosotros mismos tenemos que estar matando al viejo hombre con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que esos hermanos no le creían a Jesús y se burlaban de él. Cuando sus parientes oyeron una vez que Jesús estaba reunido haciendo milagros y predicando, fueron para hacerse cargo de él porque decían que estaba fuera de sí, que Cristo estaba loco. Es la palabra literal. Lo que pasa es que lo arreglan para que no se oiga tan feo. Pero si tú te vas a los escritos griegos, te vas a encontrar porque creían que él estaba loco. Era como que tú te criaste toda la vida con alguien y después a los 30 años esa persona se convierte en otra persona. Y lo primero que piensan es eso, que se había vuelto loco. Entonces, estos hermanos tuvieron un cambio radical después que Cristo resucitó. Y nos dice la Biblia que después que Cristo resucitó, en Hechos 1, 13, 14, menciona que los hermanos de Jesús estaban con los discípulos en oración y súplica en Jerusalén después que Cristo ascendió a los cielos. Eso significa que la muerte y resurrección de Jesucristo transformó completamente el corazón de sus hermanos. En Hechos 15 también nos habla que Santiago, que era el hermano del Señor, el que escribió la epístola, que también se llamaba Jacobo, en los tiempos de Jesús las personas tenían varios nombres, Jacobo y Santiago. Había un nombre que era griego y un nombre que era hebreo para poder, a veces nombres que son difíciles. Por ejemplo, hay personas que son árabes y vienen a vivir aquí a Estados Unidos y se mezclan con gente latina
y no dicen sus nombres en árabe, lo latinizan un poquito para que la gente lo pueda entender. Pablo y Saulo también. Dice aquí que Santiago, que era el otro hermano del Señor, presidió un concilio, el de Jerusalén, que nosotros lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, dando decisiones finales de cómo los enviados a predicar afuera tenían que tratar a los gentiles. O sea, que era una institución. Y dice la historia que Herodes lo mandó a matar. Lo mandó a matar y le llamaban rodillas de elefante. Un hombre que oraba y tenía las rodillas que le decían rodillas de elefante y lo mandaron a combates. Bate de los de jugar béisbol, pero eran palos. Y lo mataron a palos. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo declara que después de su conversión visitó a Jerusalén y que había visitado a Jacobo, el hermano del Señor. Mire, aquí habla de Santiago y aquí habla de Jacobo. Es la misma persona. El concilio en Jerusalén, sí. Entonces, aquí Pablo también habla con ellos cuando a Pablo lo están cuestionando porque no tenía esposa. Parece que Pablo estaba teniendo conversaciones con alguien y habían comenzado a criticar. Y Pablo dice que señala que algunos de los hermanos de Jesús estaban casados. En este versículo, si ustedes lo leen bien, es que Pablo está defendiendo que él también tiene derechos si él quisiera casarse, porque hasta los hermanos de Jesús tenían esposas. Aquí estamos viendo que se han transformado después de la resurrección. Ahora, el propósito de esta carta, los escritos no bíblicos, pero sí históricos, hablan de que Judas, el hermano de Jesús, era un maestro y misionero. Y que por eso nosotros podemos entender el trasfondo de por qué escribió la carta y el propósito de la carta. Y en el versículo 1-2, que ahora que lo vamos a desglosar, dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, yo le puse entre comillas Jacobo para que supiéramos que es lo mismo, les escribió esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Esta es el prólogo de la carta. Pastora, es interesante ver que él no se identifica como hermano de Jesucristo. Sí. No se identifica como hermano de Jesús. Sí se identifica como hermano, si no se identifica, mire cómo. Esclavo. Ya el vínculo sanguíneo, él se había ya separado viendo la grandeza del Señor Jesucristo, sino que lo pone como su esclavo. Y él sí se asocia con Santiago, que era su hermano de padre y madre. Solo para que nosotros podamos ver la distancia que ya había entre Jesús y él. Su carta muestra que en la iglesia había una crisis. Y hay muchos comentaristas que dicen que él tenía pendiente escribir una carta más extensa, pero que se había presentado un problema en la iglesia o en algunas iglesias, porque no se dirige a ninguna. Parece que es una carta universal, se llaman de las cartas universales del Nuevo Testamento, esta carta. Y se dice, mira, ahorita mismo estaba yo buscando en internet y encuentro carta de Judas Tadeo. Y no son los mismos. Y digo yo, pero ¿y cómo la gente publica eso? No son los mismos. El que le apellidan Tadeo era el apóstol. Este era el hermano de Jesús. Entonces, hay que tener mucha cuenta de nosotros, no confundirnos de que sea el mismo Judas. Había un problema en la iglesia. Y él identifica el problema aquí, en el versículo 3 y en el 4. Y él dice, queridos amigos o hermanos, con gran anhelo yo tenía pensado escribirle acerca de la salvación. Ven, que él tenía pensado escribir una carta más detallada. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirle sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Aquí hay una demanda, ¿ustedes no ven un sentido de urgencia aquí? Porque se presentó esta crisis en la iglesia. Y él sigue diciendo, les digo esto porque algunas personas
que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Él está aquí denunciando a personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban teniendo un comportamiento inmoral. Y vamos a describir qué comportamiento era el que tenía, porque él más adelante pone personajes como ejemplo de lo que esta gente están haciendo. Los infiltrados. Enseñaba que la gracia de Dios daba libertad para pecar. Yo sé que muchos contienden con el asunto de que la salvación no se pierde. Y hay guerra, pues ustedes son de los salvos, siempre salvos. Miren, eso es condenado por la Biblia. El que piensa que tiene libertad para pecar porque es salvo, el que piensa eso no es salvo. Porque el que es salvo lo que hace es vivir toda su vida trabajando en su santidad, progresando. Y para agradar a Dios y para agradecerle a Dios y vivir continuamente renovando su vida, como yo dije al principio, peleando cada uno de nosotros con nosotros mismos, entendiendo las cosas que a Dios no le agradan. Como yo hablaba con alguien hoy y yo le decía a esa personita con la que yo hablaba que yo amaba a Dios porque yo quería, pero a mí nadie me obligaba. Y que yo obedecía a Dios porque yo quería, porque a mí nadie me decía que yo tenía que venir. Yo soy una vieja. Y yo vengo porque quiero. Y yo sirvo porque yo sé por qué estoy sirviendo. Yo tengo conciencia. Esto no es cuestión de emoción. Esto es cuestión de que yo sé que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo tengo una visión como que mañana el sol va a salir, que me voy a morir. Y yo tengo una convicción como que estoy viendo esa luz, que va a haber dos caminos. Un camino que lleva a la perdición y un camino que lleva a la salvación. Y que yo creo que Cristo resucitó y creo que hay un juicio preparado para todo aquel que no ha creído en ese sacrificio. Entonces, no es que yo le tengo miedo al infierno. Claro que no. Yo tengo reverencia por aquel que hizo algo que nadie en la vida y lo iba a hacer por mí. Que fue que dio su vida por mí. Y que está constantemente pegado de mí, ayudándome con su gracia para que yo no falle, para que yo no peque. El que defiende mis batallas, el que pelea por mí, el que venga, el que no me deja quedar en vergüenza. Yo he visto su mano de poder. Entonces, ¿cómo yo voy a negar ese Dios que me ha dado la salvación? No, hay mucha gente que sí, que están en las iglesias porque tienen miedo de ir al infierno. No, a la iglesia no se viene porque a la iglesia se tiene que venir porque uno tiene que estar agradecido por el gran poder de que ese soberano se fijara en uno. Entonces, voy con el tema de salvo siempre salvo. Claro que no. El que ha sido llamado a salvación y siente que tiene libertad para pecar, realmente no está salvo nada. No lo está. Se está engañando a sí mismo. Entonces, pero lo que Dios da no lo arrebata a nadie, ni el diablo. Y si usted es salvo y usted está escrito en el libro de la vida para salvación, definitivamente el Espíritu Santo cuando lo sella es quien lo va a ayudar a terminar la carrera. Porque incluso hay hasta idolatría en el pensamiento de que yo necesito contribuir al sacrificio de Cristo para ser salva. Miren, señores, el Señor Jesucristo dice en Juan 15 que separados de Él nosotros no podemos hacer nada. Eso significa que no podemos dar ni un paso, que nada bueno sale de nosotros. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto. No tenemos nada para dar. Y lo que damos no podemos sentirnos orgullosos de lo que damos, porque hasta Él es que pone el que den. Miren, cada vez que uno mete la pata pecando, fue porque la gracia nos dejó. O sea, aquí hay una raya. Una raya, voy a hacer el simbolismo de esta mesa que está aquí. El Espíritu Santo no nos deja a nosotros pasar de ahí, no nos deja. Esa es su gracia que refrena nuestras vidas del pecado.
nos refrena, no nos deja, y nosotros empujando, empujando, y el Espíritu Santo no nos deja. Uno de cabezón ahí. Ahora bien, llega un momento en donde a veces Dios quiere enseñarnos lecciones a nosotros, retira un poquito su gracia, mire, y las regamos. ¡Uy, Dios mío! Salió ese hombre viejo, se soltó, porque la gracia no estuvo ahí. No estuvo. Salió el caballo de bocado. Y otra de las cosas de no salvo, siempre salvo. Yo detesto esa teoría y la detesto porque es diabólica. ¿Y sabe por qué es diabólica? Porque le quita la gracia a Cristo. Se la quita. Ese sacrificio que Él hizo es valioso para Dios. Y es a través de ese sacrificio es que Dios nos ve a nosotros. ¿Ustedes se creen que por nuestras obras? No. Yo escuchaba a alguien que decía, nosotros somos salvos por obras. Espérense. Por la obra de Jesucristo somos salvos. Pero no por las obras que nosotros hagamos. Ese es el error. Entonces, una de las cosas, Hircania, porque hay algo delegado que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, hoy hay, ¿qué te digo? El cristiano para alimentar su vida espiritual tiene que leer la Biblia. Tiene que orar. Tiene que buscar a Dios. Tiene que darse latigazo. Ay, no quiero, me quiero quedar acostado. Este frito está muy bueno, déjame quedarme. No, es que por amor a Dios yo tengo que ir a la iglesia. Y no dije decir, para que la pastora no me llame por teléfono después y diga que por qué yo no vine y yo no encontrar qué decir que me quedé con sueños, que tenía frío. No, es uno mismo que tiene que decir, yo quiero ir a aprender de la palabra de Dios. Yo quiero crecer. Yo no me quiero quedar enano. Yo no quiero pasar 10 años en la iglesia y quedarme con el sermón con el que me convertí. Y que mi vida no sea modificada. Ni tampoco mi caminar con Cristo avance. Y una cosa que yo le decía a alguien, por ejemplo, hoy, oye, me estoy extendiendo mucho hablando. Una de las cosas que yo le estaba comentando a alguien hoy, hay gente que cuando vienen a Jesucristo y cuando tienen la primera prueba, oye, me quieren tirar la toalla. Ja, ven acá. Tú llegas, mira, lleno de malas costumbres, lleno de pecado, y el Señor necesita enseñarte primeramente de dónde te sacó para llevarte a otro sitio. Tú no puedes ser el mismo. El pensamiento que tú tenías antes de convertirte, poco a poco el Señor te lo va a ir cambiando. Porque es que tú tienes que convertirte en una criatura nueva. ¿Y cómo si no es en el proceso? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que esto de salvo, siempre salvo, es yo pudiera decir, una teoría diabólica. Una enseñanza diabólica, porque le quieren robar a Jesucristo su gloria y su trabajo en la cruz. Pero también hay pastores que o sea, salvos somos salvos ya. No. Eso no es así tampoco. No, definitivamente, eso no es así. No, pero eso no es así. Por eso hay iglesias que se llaman hasta sí mismos. Pare de sufrir. Pero definitivamente esto no funciona así. No, esto no funciona así. Lo que yo puedo decir es, si usted está escrito en el libro de la vida, y usted desde que estaba en el vientre de su madre, como el apóstol Pablo dice, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, había un propósito, definitivamente el Señor lo va a sostener de la mano hasta que lo vea allá arriba. Pero Él va a ir poniendo en usted todas las herramientas necesarias para que su vida sea más consagrada a Él. Sí, Nicole estaba primero. No, eso mismo es porque en sí también está al otro lado de la moneda, de que está inseguro de la salvación, o que cree que tiene que hacer y hacer y hacer para... Sí, como dice Hircania, lo que creen que es por obras. O como que tienen que guardarla, porque yo sé que la palabra dice que cuides tu salvación con temor, que la aprecies, que la ames, que agradezcas, como usted dice, pero no es que uno tiene que estar así, como que vigilando, como de que Dios en cualquier momento, tú me fallaste y yo te la saco. Sí, nosotros pensamos como nosotros somos. Sí, como nosotros somos. Ahora, eso es un tema, no, lo que pasa es que eso es un tema que la gente, eso es tan fácil así de que
Que Cristo nada más tuvo que ir a la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Eso era lo único que necesitábamos. ¿Usted dio una predica de eso? Que Cristo fuera a la cruz del Calvario para eso. Eso era lo único. Ahora, tú te apartaste y te fuiste. No estabas en la lista. No estabas. O sea, a ti se te entierra y cuando se te entierra, tú terminaste tu carrera. La terminaste. Tú eras de ellos. Tú eras de los que estaban inscritos en el libro de la vida. Tiene que coger la cruz y seguir. Tiene que coger su cruz, por supuesto, y cargarla todos los días. Enseñaban que la gracia de Dios daba libertad para pecar. Dice, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Denuncia Judas este comportamiento donde él dice que la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Miren, ese libro, ven lo que él dice, lo que ellos están haciendo hace mucho tiempo que ya se escribió. Eso significa que nosotros, cuando nacemos, comienza nuestra vida para la mamá que nos parió, para los familiares que nunca nos han visto, pero para Dios en la eternidad. Y Él sabía que éramos nosotros y nos vio crecer y nos vio morir. O sea, o que Dios se va a sorprender viendo a nosotros cumpliendo 15 años. Como que Dios se va a sorprender porque Liliana va a cumplir 90 años. Ah, cuénteme. ¿Cómo, Liliana? Estoy esperando, Liliana, para ver cómo te vas a ver el viernes. Desde que ella estaba en el vientre de su madre, Dios sabía cuántos años le iba a dar. Oscar. Una de las mejores muestras de esto y lo más maravilloso es cuando Jesús está orando al Padre. Él le dice que ninguno de los que el Padre de Dios 17. se le escaparon, que ninguno que estaban, Él lo mantuvo a todos y estamos ahí todos en sus manos. Ninguno. Así. Y estamos hablando de que ellos se quedaron vivos y Cristo murió. Y Cristo dijo, ninguno se perdió. Tú me los diste y Cristo dice, y ellos van a ver mi gloria. O sea, y solamente se perdió el hijo de condenación para que las escrituras se cumplieran. Cristo se iba al otro día. Esa noche a Cristo lo iban a matar o lo iban a apresar y al otro día él iba a morir. Y los apóstoles todos se quedaron vivos. Por supuesto. Viendo la situación así, usted dijo antes de que el que se viene a la iglesia o se coge la gracia de Cristo y sale y se va, no estaba no estaba en el libro de la vida, más o menos, eso fue lo que usted más o menos dijo. No de la iglesia, yo no puedo decir. En general, que se descarga y se va para el mundo. Ajá, exacto. Y se muere sin reconciliarse con el Señor, no estaba en el mundo. O sea, no estaba en el libro. Pero puede una persona... Después que se descarría, volver otra vez. Ajá. Claro. Eso ahí lo que quería saber. Mira a Carlos levantando la mano que él. Seguramente muchas. Claro. Lo Claro. que pasa es que no todo el mundo puede ver las cosas que nosotros hacemos mal. Claro. Y estamos aquí, pero habemos muchas personas seguramente que hacemos cosas que a Cristo no le gustan. Claro. Y volvemos como y pedirle perdón y eso y estar... Mira, Germania. Yo siempre enseño esto. Ah, No hay problema, pastor. Ya Me- me cambió el nombre, usted me estoy Mira, Ircania. Ya esto es, me estoy saliendo de la clase porque me están sacando ustedes de la clase. Nosotros no, pastora. El Señor. El Señor está tirando. Miren lo que le voy a decir. Cuando nosotros estamos solos, hay 7 demonios alrededor de nosotros viendo lo que hacemos. Y si estamos débiles, no entran ideas. Nos motivan a tener ideas. No, ellos no pueden entrar en nuestras mentes, lo que hacen es que susurran. Ellos susurran afuera. Y eso es conociendo nuestra debilidad. Por supuesto. Porque mira, cuando tú estás en el teléfono hablando con alguien, cuando tú estás con santos, donde nada más Bori los puede escuchar, tú tienes testigos ahí que te están escuchando. Y dependiendo de lo que tú estás diciendo, ellos saben cómo tú estás. Buscan la manera de motivarte para que tú peques. Y acusarte. Y oye bien, fue con santos que tú hablaste. Nada más las paredes de tu casa y Bori escucharon lo que ustedes dijeron. Pero ellos se encargan de ponerte las trampas, porque las trampas tuyas no son las mías.
Las cascaritas que me ponen a mí no son las que te ponen a ti. ¿Por qué? Porque las debilidades tuyas no son las mías, los deseos tuyos no son los míos. Entonces, ellos saben, por la conducta que nosotros tenemos, cómo ellos... Entonces, yo quiero que nos quede bien claro eso a nosotros. Y la Biblia dice, por cada palabra que nosotros digamos, vamos a tener que rendir cuentas. ¿Sabe qué significa eso? No importa que lo digas en secreto, vas a rendir cuenta por eso. Es mejor uno tener, mira, un zipper aquí. Solamente lo puede hasta pensar. Bueno, los pensamientos, quien los puede ver es Dios, que los escudriña. Los demonios no pueden ver los pensamientos. Ellos por nuestro comportamiento saben el instinto que nos puede a nosotros. Él sabe cuál es chismoso y sabe cuál no. Él sabe cuál es morboso, ellos saben cuál es avaro. Entonces, el avaro, ¿cómo lo atacan? Con el dinero. El lujurioso, ¿cómo lo atacan? Con mujeres. Entonces, ellos saben que las guerras tuyas no son las guerras de Harlem, ni las guerras mías tampoco. Pero le estoy diciendo esto para que no se crean que cuando ustedes están solos nadie los está viendo. Ok. Él en esta carta cita las escrituras para él demostrar un punto. Y él dice en el 5, ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, lo destruyó después a los que no creyeron. Él está poniendo como un paralelismo del comportamiento que están teniendo estos infiltrados con la historia del Antiguo Testamento. Y también está prediciendo lo que le va a pasar a esa gente por el comportamiento que tienen. Entonces, aquí habla de que la audiencia que él tenía era gente creyente. Y los que estaban infiltrados en la iglesia eran gente que decían que eran cristianos. Dice que Dios destruyó a los que no creyeron. Esta gente no están creyendo en la forma de salvación del Señor Jesucristo porque están predicando otra cosa. Por ejemplo, nosotros sabemos esto, que Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto como un ejército y que con todo esto no confiaron en el Señor vuestro Dios. Y dice, ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces en el desierto esta gente tentaron a Dios. 10 veces. Y por eso fue que murieron en el desierto. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que todos perecieron. Aquí vamos nosotros a ver los castigos. Primero habló del castigo que Dios tuvo con ¿quiénes? Con los hombres antiguos. Con la antigüedad. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Que los destruyó a todos porque no creyeron. Aquí estamos viendo de qué ustedes pueden detectar cuando Judas está hablando de que esa gente no creyeron y que Dios lo destruyó porque no creyeron. ¿Cómo ustedes relacionan lo que estaban haciendo los infiltrados? ¿Qué tú entiendes por eso, Eli? Ok, voy a elaborar la pregunta de nuevo. Él está poniendo ejemplo de lo que pasó relacionándolo con lo que está pasando dentro de la iglesia. Y él pone de ejemplo que Dios destruyó al pueblo de Israel porque no le creyeron. Entonces, ¿qué relación hay entre el pueblo de Israel que no creyeron con lo que están haciendo estos falsos maestros aquí? Que serán destruidos también. Serán destruidos también. Cuando empieza el versículo y dice, y quiero recordarles, que ya ustedes lo saben, Ajá, quiero recordarles lo que pasó con ellos. exacto. Prácticamente una Ya hay una sentencia. Exacto. La sentencia está dada. Exacto. Eso es algo que nosotros debemos de aprender. Por ejemplo, Salomón dice que no hay nada debajo del cielo que sea nuevo. Nada. No hay nada que pueda sorprender que no haya pasado antes. Nada. Cuando nosotros estamos pasando por una situación, yo siempre me voy a ver quién la pasó. ¿Y saben qué? La conclusión siempre es que Dios se glorifica. Y eso a mí me trae esperanza. Y yo me pongo a pensar, voy a esperar tu tiempo, Señor, porque si tú lo hiciste con este y este no lo dejaste quedar en vergüenza, no me vas a dejar quedar en vergüenza a mí tampoco. Me voy a quedar pacientemente esperándote a ti.
Y cuando yo veo que hay una tragedia familiar, porque la tragedia familiar más fea, más grande, más desgarrante, más vergonzosa que tiene todas las escrituras fue la familia de David. Sin embargo, ¿cómo Dios lo considera? Como un hombre conforme a su corazón. Y y Cristo vino bajo el linaje de David, por honra a David, porque Dios le dijo, tu reino será un reino eterno. Y un hombre que le falló a Dios. Entonces, tenemos siempre que ir a la Biblia para ver cómo Dios pelea las batallas. Él lo está haciendo aquí. Lo que Él está haciendo aquí es recurriendo a un episodio pasado, comparándolo con lo que está pasando en el presente de Él. Dice que Dios castigó a los ángeles. Está hablando del castigo de los que hacen las cosas incorrectas. A los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Aquí nos está diciendo Judas, oigan, que hay ángeles que están en prisiones eternas y que van a ser desatados de las prisiones en donde están cuando llegue el gran día del Señor. Eso es terrible. Eso es para tener miedo. Segunda de Pedro dice lo mismo, que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en fosos de tiniebla, reservados para el juicio. Miren, ¿con quién era que yo hablaba ayer? Yo creo que era con la hermana Andrea. Y yo le decía a ella que nosotros estamos viviendo unos tiempos tan difíciles y pero tan mal, que estamos todos siendo metidos como si fuera en una olla hirviendo con agua tibia y no nos estamos dando cuenta de tan mal que están proféticamente los tiempos. Mientras más aumente el pecado, más poder el mundo de las tinieblas tiene sobre la tierra. Y cuando ya haya llegado el día que le culminante en el cielo por lo que los hombres estén haciendo aquí abajo, estos ángeles van a ser soltados. Van a ser soltados. Y cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, yo creo que yo voy a predicar del Apocalipsis el domingo. Y cuando nosotros vemos el libro del Apocalipsis, nos encontramos que dice que va a haber uno de estos ángeles que va a acabar con la tercera parte de la tierra. De tan poderosos que son esos ángeles, que Dios los tiene hasta reservados en prisiones eternas de tanta maldad, de tanto poder y tanta maldad que tienen. No como estos demonitos que nos atacan a nosotros, de que para que se diga una mentirita. En Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Esto estamos hablando del final de los tiempos, a donde va a ir él, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el castigo ya que él espera. Mire, ¿ustedes ven cuál es el castigo que tiene Dios dispuesto para el diablo? Dice que va a ser arrojado a un fuego de azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Él sabe que esa sentencia es para él. ¿Y sabe qué? El trabajo de él y sus demonios es llevar cuantos humanos pueda llevarse para que se vayan con él para allá. Porque van para allá también. Él piensa que mientras más hay, la llama pica menos. No, le toca menos. Entonces yo quiero que nosotros nos quede bien claro que lo que está hablando Judas aquí es justamente eso. Que ellos tienen sentencia. Mire que los ángeles son más poderosos que nosotros. Mucho más poderosos que nosotros. 1000 veces. Ellos están diseñados para tener poder. Y los demonios también están organizados. Satán y sus demonios lo que hacen es que imitan exactamente la estructura del reino de Dios.
Y así como hay arcángel, que el arcángel es un ángel superior, un ángel con rango, así mismito en el mundo de las tinieblas las hay. Demonios con rangos. El apóstol Pablo, parece que cuando él subió al tercer cielo, cuando le dieron todos los golpes que le dieron, que lo dejaron como por muerto, y que él dice que subió al tercer cielo, que es posible que él haya visto esa clase de rango cuando subió al tercer cielo para describir que nosotros no tenemos lucha contra hombres, ni carne ni sangre, sino que nosotros tenemos lucha contra principados, contra huestes de maldad y contra gobernadores de las tinieblas. Verso 7. Así también hay otro castigo, que como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne. Miren, vimos que hay un castigo porque no creyeron. Estamos hablando de los infiltrados, de los que están metidos dentro de la iglesia. Vimos el destino de ellos, que va a ser el infierno, exactamente como los ángeles, que Dios no los va a perdonar. Entonces aquí estamos vieron cuando dice en el capítulo 2, en el capítulo 3, que comienza la demanda de que ellos estaban diciendo que se podía pecar y que no había problemas. Miren qué tipo de pecado era, porque se está comparando con Sodoma y Gomorra. Siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman a las majestades. Ahí hay 3 denuncias. Léamela las denuncias, a ver, si le estoy explicando. Ajá. Se los dividí para que lo vieran. Ese era el problema de los que estaban infiltrados en la iglesia. Contaminaban su cuerpo, rechazaban la autoridad y blasfemaban a las majestades angelicales. Vamos a hablar de este. A mí nunca me gusta hablar de esto porque después se creen que yo estoy hablando para que respeten a la pastora y para que tengan cuidado. Eso lo dice la Biblia. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, rechazaron la autoridad, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. No se sublevó en contra de Satanás, porque Satanás tenía un rango más alto que él cuando estaba en el cielo. Y lo que él hizo fue que lo delegó a que el Señor te reprenda. No se lo dijo él. Entonces yo quiero que me busquen esta cita para que nosotros veamos cuáles son los resultados de rechazar las autoridades puestas por Dios. Busquen, por favor. Vamos a buscar apoyo bíblico. Números, capítulo 16, versos 3, 12 y 13. Y otra persona me busca 1 Samuel 10, 27. No, ahora te digo, Harley. Tenlo reservado ahí. Alguien me busque 1 Samuel 10, 27. Otra persona me busque 1 Tesalonicenses 4, 8. Y otra persona me busca Hebreo 13, 17. Y otra persona me busca Éxodo 22, 28. Vamos a leer esos 5 versos para nosotros poder buscar apoyo a lo que él está diciendo de esa gente. ¿Ya lo tienen? El que tenga números que lea los tres versos. Número 16, 3, 12 y 13. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab,
Mas ellos respondieron, no iremos allá. Ok, déjalo ahí, Andrea, porque yo voy a tratar el tema de Coré y vamos a usar esos mismos versículos. Primera de Samuel 10:27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Eso fue cuando Dios mandó a Saúl como cuando fue ungido por Samuel. Hubieron personas dentro de su tribu que lo menospreciaron y dijeron, a este es que lo van a poner por rey. Y dice ese capítulo que él se enfrentó, que Dios lo llenó de su Espíritu Santo y se enfrentó a los filisteos y ganó la batalla. Y que cuando llegó, los que escucharon, a los que hablaron despectivamente de él, dijeron que lo mataran. Y él dijo, hoy no es, y Saúl dijo que hoy no era día para tragedia, que hoy es día para celebrar. Y lo dejaron con vida, porque lo había menospreciado cuando Dios lo había ungido. Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Exacto. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, o Dios lo llama a hacer algo, cuando se le tiene, no se le honra por el llamado que Dios le ha hecho, sino que se menosprecia. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, lo que leyó, no es al hombre a quien están despreciando la voluntad de Dios, están despreciando lo que Dios dijo que se hiciera. Voy a seguir porque me quedan 10 láminas más y quiero terminarlo hoy. Dice el verso 11. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellas destruidas. Ay de ellos. Mire, nosotros lo leemos así fácil, ay de ellos, pero los judíos eran sumamente dramáticos. Y esa palabra ay era tirarse por el piso. Esa palabra la pronunciaban lo que le llaman las planilleras, que eran mujeres que le pagaban para que lloraran cuando alguien se moría. Mire, mira Eli, yo estuve en Egipto una vez y escuché un velorio. Yo nunca en mi vida he visto lloros como esos. No. Ellos no lloran como nosotros. Porque lo de ellos no es llorar con lágrimas, como lo hacen en la República Dominicana. El lloro de ellos es con la boca. Vocear. Exactamente. Pero en Dominicana también lo hacen así. ¿No? No, pero eso ¿Me Pastora? es verdad. Es verdad. Y usted ve eso y te dicen, wow, por esa gente. ¿Qué eres? Ajá. Ajá. Es verdad, la comadre mía, así que ella llora. No, pero esta que yo oí, lloraban como si fueran lobos. Ah, como con ruido. Ajá. Como si fuera. Ustedes no ven que cuando ellas están contentas le hacen un movimiento a la boca. No, y también cuando hay una noticia de alegría, cuando hacen alegría. Yo estoy segura de que cuando Cristo en la entrada triunfal entró a Jerusalén, las mujeres hacían eso. Porque es que eso es del oriental. Ellos, las mujeres, es como si fuera una demostración de alegría cuando ellas hacen eso. Pero cuando llorar, parecían lobos. Yo decía, ay Dios, parecían lobos, Andrea. Eso de, ¿cómo es Carmen? Guay. No, eso se oye más o menos, pero mire, estas mujeres asustaban. Lo que pasa es que ella está tímida. Pastora, la comadre mía, ella como que hace así como usted dice, como el lobo, como que en un solo lo hace largo. Oh. Pero, óigame esto. Cogió clase ella. Óigame esto, yo le di una nalgada a Oliver, pero ya yo le había dicho muchas veces que se le iba a dar. Y ella cayó ahí como si yo lo hubiera matado. Me hizo un show, pastora. En medio de No un, podía creer. pero en un velorio. ¿Qué velorio? En mi casa, en el salón. Porque yo le decía a Oliver, porque fue que le topé al hijo mío. Y ella hizo un show. Y yo después que ella se fue, yo le dije echarle agua, porque yo la gente cuando se pone así, yo agarro y le echo agua en la cara. Reaccionan, sí. Entonces, yo lo que quiero traer esto para que ustedes entiendan que cuando en la Biblia dice, ¡ay!
Es algo parecido a esto, como si alguien se hubiera muerto. Entonces, esto es un grito de lamento. Y dice, ¡ay de ellos! Como si fuera una sentencia. Hay 3 ejemplos que le ponen. Le ponen, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Corea. Aquí hay 3 historias que nosotros conocemos. Por ejemplo, los que imitaban a Caín, arrogante y orgulloso. Esta gente infiltrada en la iglesia era arrogante y orgulloso. Se consideraban con derechos especiales y creían que Dios no tenía justificación para rechazar su ofrenda, mostrando, eso era Caín, mostrando una actitud soberbia ante el rechazo divino. Caín era celoso y envidioso. Caín sufría de ira y de violencia. Caín era rebelde. Y no tenía arrepentimiento, porque en el capítulo 4 Dios lo llama diciéndole que tuviera cuenta que el pecado estaba delante de él y que si no hacía caso, el pecado se iba a enseñorear de él, y no le hizo caso a Dios. Y fue marcado por Dios negativamente después que pecó. Entonces, así como Caín han rechazado la voluntad de Dios, así como Caín siguen ignorando con orgullo las advertencias de Dios, y así como Caín serán juzgados al final. Eso era lo que pasaba con esa gente que estaban infiltradas. Balaán era codicioso, dispuesto a poner en peligro todo por dinero. Nosotros casi todos no sabemos la historia de Balaán. Yo, para poder cortar, no voy a seguir hablando. Llevó al pueblo a pecar por dinero y provocó que Dios matara 24,000 personas por una motivación maliciosa que puso al pueblo a pecar sexualmente. Los ciertos hombres fueron advertidos por Judas, el escritor, acerca de que tenía el mismo corazón. La codicia es un pecado tan peligroso que mató a Jesús, pues 30 piezas de plata ayudaron a poner a Jesús en la cruz. Y todas estas características las tenía Balaán, y Judas está diciendo que estos infiltrados son como Balaán. Habla también de Coré, del versículo que estaba leyendo Andrea, donde Coré encontraba que ya estaba bueno que Moisés estuviera dirigiendo el pueblo, que porque él no lo hacía. Vamos a quitarlo a él porque yo también puedo hacerlo. Y ya nosotros sabemos la conclusión, ¿cuál fue? De que Dios los enterró vivos a 250 personas. Quería el ministerio y la autoridad de Moisés. Era levita, pero no de la familia sacerdotal de Aarón. Y como levita tenía su propia esfera en el ministerio señalado por Dios. Sin embargo, no estaba contento con eso, quería algo más. Hay un comentarista que dice que estos 3 hombres que nosotros acabamos de nombrar, ¿quiénes fueron? Estos 3 hombres vinieron de muy diferentes orígenes. Caín era un agricultor, Balaán era un profeta y Coré era un líder en Israel. Pero la apostasía no se limita a un grupo de personas. Hay apóstatas en el púlpito, en el palacio y en las casas de los pobres. Donde quiera esos 3 corazones pueden estar. Dice el verso 13, usé la traducción del lenguaje actual que es bien clara. Es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor. Las fiestas de amor eran la Santa Cena. La Santa Cena no es como nosotros la damos. Yo lo he dicho otras veces, que no es el pancito y usted viene a hacer la fila, no. Santa Cena es lo que nosotros hacemos allá atrás, donde toda la congregación come. Y dice que esas personas son una vergüenza. Es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan por ellos mismos. Son como nubes sin agua, que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como estrellas perdidas condenadas a viajar siempre en la más terrible oscuridad. Hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el 7º hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles, viene para castigar a todos los que hicieron el mal
y castigar a todos los pecadores que lo insultaron. Ahí estamos hablando del juicio, de lo que habla en Apocalipsis también. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Miren, tenemos que tener mucha cuenta cuando nos estamos quejando por todo y estamos criticando por todo. Porque el criticón y el quejón se relaciona con estos infiltrados. Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Aduladores, dicen. Algunos consejos sigue diciendo. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les había dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habrían gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse. Miren lo que pelean y lo que dividen las iglesias. Pues hace lo que quiere y no tienen el Espíritu de Dios. ¿Quieren más claridad? Pero ustedes, queridos hermanos, esos son los malos, los que estamos aquí, todos los que están aquí, es eso. Pero ustedes, mis queridos hermanos, sigan confiando siempre en el Señor. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Ven lo que le dije de la gracia? Él es el que nos ayuda para que no caigamos. Es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad y el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. No pueden decir que no estudiaron la carta de Judas, completita, desde el versículo 1 al 25. Así que cuando le digan, ¿qué libro de la Biblia estudiaste? Bueno, estoy estudiando Judas. Léanlo en sus casas, que cuando lo lean van a entender un poquito más todo lo que nosotros hemos estudiado aquí. Así que